Buenos días, familia, qué gusto estar con ustedes una mañana más. Hoy es el jueves 2 de abril y estamos aquí reunidos una vez más para leer juntos la palabra del Señor, como solemos hacerlo todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en punto, y esa hora son las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos todos los que ya están llegando en ambas plataformas donde transmito en vivo. Me refiero a YouTube, me refiero a Facebook. Qué bueno que ya están llegando. Bienvenidos también quienes van a ver esta transmisión en diferido a lo largo del día o a lo largo de los días. Qué bueno que están aquí. Y también saludo con cariño a los que van a escuchar esta transmisión en el formato podcast de puro audio a través de YouTube y a través de Spotify. Qué gusto tener a todos ustedes en este tiempo de lectura de la palabra de Dios. Bienvenidos. Le mando un abrazo muy especial a todos aquellos adultos mayores que les cuesta trabajo congregarse por cuestiones de salud o cualquier otra situación, pero que este es un medio para llevarte la palabra hasta donde tú estás. Es mi privilegio poder llegar hasta donde estás y poder hablar la palabra y leer la palabra con todos ustedes. Bienvenidos también. Vamos a hacer una oración y luego leemos el capítulo 57 de Isaías, ¿sale? Entonces oramos y luego leemos. Señor, queremos agradecerte todas tus bondades. Queremos agradecerte la bendición de estar esta mañana aquí congregados, juntos, esta comunidad de creyentes que tiene el deseo de exponerse a tu palabra, congregarse alrededor de ella, meditar en ella y aprender, Señor, todo lo que tú nos quieres mostrar. Por favor, que a través de esta lectura nuestro corazón sea confrontado, animado, inspirado. Rétanos y desafíanos con tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, vamos a abrir entonces la Biblia en Isaías capítulo 57. Aprovecho para decirle que el mayor beneficio de esta lectura se obtiene con Biblia en físico, abierta, un cuaderno para anotar y tu pluma para hacer marcas en tu Biblia y anotaciones en tu cuaderno. Dice la Biblia así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta las profundidades del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad,
allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Muy bien, pues estos son los 21 versículos del capítulo 57 de Isaías. Mi pregunta de todas las mañanas es si en este capítulo hubo alguna frase, algún pensamiento, alguna palabra que te llamó la atención, algún versículo. Te animo, te invito que me lo escribas, que me lo dejes ahí en la parte de abajo para yo poder leerlo más adelante, edificarme con lo que te llamó la atención y poder de esa manera compartir juntos la lectura, ¿no? Bueno, quiero darle la bienvenida también a los que fueron llegando durante la lectura. Bienvenidos, qué bueno que ya están aquí. Y ya que estamos todos reunidos, quiero invitarles que si hubiera alguien que todavía no le da like a la transmisión, todavía no le da me gusta, te invito a que lo hagas porque eso ayuda mucho a la transmisión, más de lo que te imaginas. Número 2, quiero invitar que si hubiera alguien que aún no se ha suscrito al canal, te puedas suscribir para que sigamos creciendo y avanzando aquí en las redes sociales y en estos canales. Número 3, si algo te llama la atención en la medida que la lectura se va desarrollando, déjame un comentario al respecto y agrégame desde donde me ves. Y por último, les invito a que compartan esta lectura con otros, ya que leer la Biblia es bueno y sería bueno compartir esta lectura, esto bueno, con los demás. ¿Sale? Un traguito de café y seguimos adelante. Muy bien, muchísimas gracias a quienes apoyan este canal. Gracias por impulsar este trabajo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios supla todas sus necesidades, que nada les haga falta. Y si alguien quisiera apoyar este canal, la manera es sencilla. Hay unos links en la descripción del video. Uno te lleva a PayPal, de esa manera puedes apoyar. El otro te llevaría a hacerte miembro de mi canal de YouTube, te volverías apoyador del canal y de esa manera también apoyarías al canal. Por cierto, muchas gracias a los miembros del canal de YouTube y a los miembros del canal de Facebook. Gracias por su apoyo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios supla todas sus necesidades. Muy bien, vamos a ir a las notas entonces. Vamos a analizar este capítulo verso a verso y como principio de cuentas, quiero decirles que le puse a esta lectura bendiciones del justo y piadoso. Lo repito para los que están anotando, bendiciones del justo y piadoso. Miren, el capítulo 57 de Isaías, yo creo que se dieron cuenta que nos muestra un contraste entre los justos que confían en Dios y los pecadores que van tras la idolatría. Básicamente todo el capítulo lleva ese tenor. Es una comparación, es una confrontación, es un contraste entre unos y otros. Este capítulo es una denuncia franca y directa a la idolatría del reino de Judá y nos muestra claramente cómo a veces el justo tiene que habitar en medio de un pueblo impío. Amados, eso es una realidad que nos vamos a enfrentar. El justo tiene que habitar en medio de un pueblo impío. Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, los discípulos de Jesús vamos a vivir en medio de un mundo malo del cual Dios no nos va a sacar. Aquí vamos a vivir, pero vamos a esperar que el Señor nos guarde del mal. Ahora, al parecer este capítulo se escribió antes del cautiverio babilónico y nos presenta una causa
del mismo cautiverio. Cómo el cautiverio fue un castigo. ¿Por qué razón? Pues por la infidelidad de la nación, la infidelidad del pueblo de Dios. El capítulo inicia de esta manera. Dice los versículos 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces el capítulo inicia con una denuncia ante la indiferencia social cuando un justo muere. Por eso dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. A nadie le importa si se muere o no se muere, la sociedad sigue todo igual, nadie se detiene, nadie se lamenta a ver por qué murió, no. Pero muriera un pecadorísimo famoso, todo mundo va a ser un escándalo, ¿verdad? Pero perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado. Ahora, al mismo tiempo que es una denuncia ante la indiferencia social cuando un justo muere, también se aclara aquí que cuando muere un justo, en realidad está siendo sacado por Dios de la aflicción de vivir en medio de un mundo corrupto y pecador. Por eso dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado. O sea, cuando muere el justo, está siendo quitado de delante de la aflicción. Entonces, en cierto sentido, la muerte del justo es vista aquí, presentada aquí, como un acto de misericordia delante o de parte de Dios, porque el justo que muere va al descanso de su alma. En vez de estar batallando con este mundo malo, complicado, lleno de guerras, de confusión, de tanta hostilidad hacia los que quieren vivir una vida santa y justa, entonces Dios en su amor y gracia retira al justo de ese mundo complicado. Entonces se presenta la muerte del justo como un acto de misericordia de parte de Dios para con él. Luego el profeta cambia el enfoque y deja de pensar o de hablar del justo y se va sobre el impío y dice, versículo 3, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Mas vosotros llegaos acá. ¿Quiénes son esos vosotros? Ahí les va. Hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Entonces ahora se está dirigiendo ya no a los justos y a los piadosos, se está dirigiendo a los hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. Entonces el mensaje aquí ahora es totalmente confrontacional hacia una sociedad inclinada al ocultismo y una sociedad inclinada a la inmoralidad sexual. Por eso dice, hijos de la hechicera, dando a entender esa inclinación hacia el ocultismo, y luego dice, generación del adúltero y de la fornicaria, está dando a entender la inmoralidad sexual que se vivía en el tiempo de Judá antes del cautiverio babilónico. Y luego, mediante preguntas retóricas, continúa la reprensión de parte de Dios y la confrontación de parte de Dios para esa generación. Les dice, versículos 4 al 6, ¿de quién os habéis burlado? Es una pregunta. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? Y luego sigue preguntando, ¿no sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis, ojo, los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu parte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? O sea, aquí se establece que el pecado es contra Dios. La primera pregunta es, ¿de quién se están burlando? ¿De quién os habéis burlado? Dice. Y la última dice, ¿no habré de castigar estas cosas? Es Dios el que está hablando y dice, ¿no habré de castigar estas cosas? En otras palabras, el pecado que se comete primeramente contra Dios.
Una persona que comete infidelidad contra su esposo o contra su esposa, antes que fallarle a su esposa o a su esposo, le está fallando a Dios. Por eso pregunta a Dios, ¿de quién os habéis burlado? ¿A quién le fallaste? Por eso Dios pregunta, ¿no habré de castigar yo estas cosas? Porque el pecado, cualquiera que éste sea, antes de cometerse contra el prójimo, se está cometiendo contra Dios. Por eso la pregunta tan clara, ¿de quién os habéis burlado? Y estas preguntas retóricas que se establecieron aquí en estos versos que acabamos de leer, establece pues que contra quien se ha pecado de manera directa es contra Dios mismo, quien los castigará por entregarse a la idolatría es Dios mismo. Pero hay una cosa muy impresionante que llama la atención aquí. Uno de los castigos o una de las razones del castigo es porque dice, versículo 5, que sacrificáis los hijos en los valles. O sea, una de las razones por las cuales Dios les iba a castigar era precisamente por sacrificar niños ellos en sus rituales, por sacrificar niños en los valles y debajo de los peñascos. O sea, imagínate a qué grado de corrupción espiritual había llegado la nación, que estaban incluso sacrificando niños, haciendo sacrificios de niños. Entonces la sociedad del imperio de Judá se había vuelto tan corrupta y tan idolátrica que aún sacrificaban a sus propios niños en sus rituales. Y continúa, versículos 7 y 8. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Tenemos que recordar que en la Biblia y en estos versículos específicamente, la idolatría es comparada con un acto de infidelidad conyugal, es comparada con un acto de adulterio. En cierto sentido, el pueblo de Dios estaba cometiendo infidelidad contra Dios al ir en pos de otros dioses, adorarlos y sacrificarles a ellos. Además del pecado de idolatría, Judá también cometió otro pecado, que es poner su confianza en alianzas militares para poder defenderse contra otras naciones en lugar de confiar en Dios. Por eso dice, versículos 9 al 10, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. O sea, te humillaste, te pusiste de tapete, pues. Fuiste a rogarles que te vinieran a defender. Verso 10, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. O sea, persististe, seguiste, insististe en ir a rogar a los reyes que vinieran a defenderte. Tenemos que recordar que en aquel tiempo, antes del cautiverio babilonio, la potencia militar dominante era Asiria. Y Asiria, que ya se había llevado cautivos a los del reino del norte, a las 10 tribus del norte, que se llamaban Israel, también amenazaba con venir a destruir Judá. Entonces, una de las cosas que hizo Judá fue pedir apoyo militar a otras naciones en lugar de confiar en Dios. Entonces, Dios les está reclamando que no desistieron de ir a buscar refugio fuera de Dios. A veces en los dioses paganos, a veces en los reyes de las naciones paganas. Un poquito más de café y seguimos. Y luego Dios continúa su reclamo y le anuncia cuál va a ser la sentencia. Dice versículos 11 y 12. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Aquí dice que Dios había esperado antes de castigar. Por eso dice, no he guardado silencio desde tiempos antiguos. O sea, Dios, en vez de arremeter contra ellos y de inmediato trozarlos, Dios esperó, les dio chance de arrepentirse, de cambiar.
¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Dice. ¿No te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? Está diciéndole Dios a su pueblo. Pero ya no más. Dios tomaría acciones concretas. Por eso dice el verso 12, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Y luego se presenta su respuesta, la respuesta de Dios hacia el impío, en contraste con su respuesta ante el justo. Dice versículo 13, cuando clames, le dice Dios al impío, cuando clames, que te libren tus ídolos. Y luego Dios explica, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que confía en mí tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. O sea, el decreto contra los impíos es muy simple. Cuando clames por ayuda, yo no voy a estar ahí para ti. Pero el que confía en Dios, él va a poseer la tierra, para él sí voy a estar. Y continúa versículo 14, y dirá la tierra, ¿verdad? Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. O sea, estaba hablando en un lenguaje figurado, cómo la tierra misma va a decir o va a quitar el estorbo para que en su momento el pueblo de Dios pudiera regresar a ese territorio. Cuando dice la tierra, por ejemplo aquí poseerán la tierra por heredad, no está hablando del planeta entero, está hablando del territorio de ellos, a eso se refiere. Este lenguaje a veces genera confusión en los que leen la Biblia porque piensan que cuando está diciendo la tierra está hablando de todo el mundo. Por eso mucha gente piensa que va a haber una destrucción total y que todo se va a destruir, porque así lo ven. Pero aquí está hablando del territorio del pueblo de Dios. Entonces Dios dice que la misma tierra dirá, en un sentido figurado por supuesto, que le quiten los tropiezos y que barran el camino al pueblo de Dios, que en todo caso vendría de regreso de Babilonia a Jerusalén. Ahora, recordemos que no todos los habitantes de Israel eran pueblo de Dios, porque no todos eran fieles. Nosotros tenemos la tendencia, la inclinación a pensar que Israel es el pueblo de Dios y pensamos que por ser israelita no importa lo que hagas, dónde estés, en qué andes metido, tú ya eres pueblo de Dios porque eres israelita. Ese es un error garrafal. El israelita no es pueblo de Dios por ser israelita. Más bien dicho, el que confía en Dios, el que sigue al Señor, el que cree en el Señor, el que pone su fe en el Señor, ese es parte del pueblo de Dios, sea israelita o no, ¿sale? Entonces, recordemos que no todos los habitantes de Israel eran pueblo de Dios, no todos eran fieles y por eso le dice de esa manera, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De cuando dice allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. A ellos se refiere, a los que confían en el Señor. Y continúa, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Dios nos muestra que Él habita y está muy cercano de aquellos que están quebrantados de corazón, aquellos que tienen un espíritu humilde. Dios habita cerca del justo. Dios habita cerca del piadoso. Es del que estamos hablando en este capítulo. Y luego continúa diciendo que precisamente para evitar que decaiga el espíritu de los suyos, de los justos, de su pueblo, para evitar eso, que se desanimen, el castigo de los injustos no durará para siempre. Fíjate cómo lo plantea. Vamos a checarlo bien para no confundirnos aquí. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. A ver, ¿por qué no? Aquí dice, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, básicamente está diciendo, si yo sigo ejerciendo castigo y mano dura y dificultades para el injusto,
podría generar que se me agüiten los que confían en mí. Decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Eso es algo interesante que vamos a explicar en un momento más. Y continúa diciendo, a ver, lo voy a explicar de una vez, no vaya a ser que se nos vaya la onda. Miren, amados, cuando Dios actúa en juicio contra los injustos, pues no es como que el justo, el bueno, no está ahí. Imagínate que Dios trae castigo contra una ciudad porque hay un juicio por tanto pecado, maldad, violencia, corrupción, etcétera. Entonces viene un juicio sobre una ciudad de injustos, pero ahí también viven justos. Entonces Dios está diciendo, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, si arrecia el castigo, la dificultad, se va a llevar de corbata también a los justos y entonces decaería el espíritu y el alma de ellos. Es lo que está diciendo aquí el capítulo. Y continúa, versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé. Aquí empieza a decir por qué venía el castigo sobre Judá. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Entonces aquí dice cómo Dios actúa ante la maldad del impío. Dice que Dios se enoja, dice que Dios esconde su rostro, dice que Dios se indigna, y aún así el rebelde persiste en su camino. O sea, muchas veces el castigo no genera el cambio de corazón. No es porque se arrecie la maldad. Ojalá y le pase eso para que agarre la onda y cambie. Y le pasa lo que le pasa y no agarra la onda ni cambia, porque es una condición del corazón que no se quita con el sufrimiento. Entonces es lo que aquí está diciendo. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro, me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Está denunciando Dios la rebeldía del corazón de Judá. Y luego muestra cómo Dios ve el camino de los humildes y los sana y los pastorea. En cambio, a los impíos dice que no podrán tener paz. Fíjate cómo plantea, versículos 18 al 21. He visto sus caminos. Está hablando de los humildes. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Esto es lo que habla Dios para el justo, para el piadoso. Verso 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y este sería, amados, el análisis verso a verso del capítulo 57 de Isaías. Por eso les dije al principio que este capítulo nos muestra un contraste entre el justo que confía en Dios y los pecadores que van tras la idolatría. Cómo trata Dios a unos y a otros, cómo ve Dios a unos y a otros, ¿no? Y bueno, ¿cómo la ven con este análisis? Díganme si les ayudó en algo, si les aclaró alguna situación, háganmelo saber, se los voy a agradecer muchísimo. Un traguito de café. ¿Cuáles son las bendiciones del justo y piadoso? Le pusimos a esta lectura bendiciones del justo y piadoso. ¿Cuáles son esas bendiciones del justo y piadoso? Bueno, lo primero que notamos aquí es, tendrá el cuidado de Dios. El justo y el piadoso tendrá el cuidado de Dios. Miren, este capítulo nos deja ver ese cuidado especial y tierno que Dios tiene para los justos y piadosos que confían en Él. Por ejemplo, versículos 15 y 16. Isaías 57, 15 y 16 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y luego fíjate con quién más, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y para qué?
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Verso 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces, llama la atención en estos versículos cómo se plantea la majestad y la grandeza de Dios. Dice que es el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, ¿no? Entonces se plantea todo eso para establecer la majestad, la inmensidad de Dios. Básicamente está buscando dejar por sentado la grandeza y la majestad de Dios. Bueno, pues ya que entendimos qué tan grande es Dios, qué tan majestuoso es Dios, qué tan santo es Dios, qué tan enorme es Dios, pues ese Dios grande y majestuoso tiene cuidado del justo y del humilde. Ese Dios grande y majestuoso tiene cuidado del quebrantado de corazón, porque dice que ese Dios alto y sublime habita con el quebrantado y humilde. Es algo interesante, es algo que llama mucho la atención. Ese Dios alto y sublime hace vivir el espíritu de los humildes. Ese Dios alto y sublime vivifica el corazón de los quebrantados. Y todo esto denota un cuidado especial de parte de Dios para los justos. Los justos gozan de la bendición de que Dios los cuida. Y además el verso 16 dice que para que no decaiga su espíritu, para que no decaiga el alma de ellos, Dios le pone límites a su enojo y a su contienda, porque Dios sabe que los seres humanos tenemos límites y que a veces el trato duro a causa de los pecadores también podría hacer sufrir a los justos que confían en Él. Pero Dios tiene cuidado de los justos y pone límites a su enojo. Dios tiene cuidado de los justos y pone límites a su contienda, porque sabe que si continúa el Señor ejecutando su castigo contra el injusto, el justo también va a sufrir. Ahora, esto a mí me hace recordar las palabras de Jesús cuando dijo estas palabras. Checa el dato. Mateo 24, 21 y 22. Fíjate la correlación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Está diciendo Jesús, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué cosa? Gran tribulación. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué impresionante. Estos versículos hablan de la gran tribulación que iba a venir sobre los habitantes de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero aquí podemos ver el cuidado de Dios sobre los justos, el cuidado de Dios sobre los escogidos, que por amor a ellos los días difíciles serían acortados. Esto para mí coincide perfectamente con lo que dice aquí. No contenderé para siempre. Voy a limitar mi ira, voy a limitar mi enojo. Ni para siempre me enojaré. Voy a detener mi castigo. ¿Y por qué? Pues porque si le sigo, decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces Dios, en su amor por el justo, limita su ira y acorta el castigo para cuidar al justo. Por eso dice Mateo 24, 22, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Me llama mucho la atención el cuidado, la atención que Dios tiene para los que confían en Él. Ahora, quizá entre nosotros hay quienes están sufriendo las consecuencias del trato difícil de Dios contra otras personas. Pero ese trato difícil de Dios contra otras personas de alguna manera también te afecta a ti. Porque si estás casado con una mujer impía y Dios está tratando con ella, eso también te afecta a ti. Si estás casada con un hombre impío y Dios está tratando con él, eso también te afecta a ti. Si tus padres son unos impíos y Dios está tratando con ellos, eso también te afecta a ti. Si tus hijos son unos impíos y Dios está tratando con ellos, eso también te afecta a ti. Entonces quizá
entre nosotros haya alguien que está sufriendo las consecuencias del trato difícil de Dios contra otras personas, pero de alguna manera también te afecta a ti. Quiero que sepas que Dios tiene cuidado de ti y quiero que sepas que Dios puede acortar los días de la angustia por amor a ti. Y sí, va a beneficiar también al impío, pero lo hace por amor a ti, no por él. Esto es algo que me llama muchísimo la atención en este capítulo. ¿Cuáles son las bendiciones del justo y piadoso? Tendrá el cuidado de Dios. Dios cuida al justo y al piadoso. ¿Cómo la ven? ¿Qué me pueden decir de esto? Háganme un comentario, se los voy a agradecer muchísimo. Número 2, ¿cuáles son las bendiciones del justo y piadoso? En segundo lugar, tendrá socorro del cielo en tiempos de angustia. Miren, todo el libro de Isaías, como ya lo hemos venido leyendo, ya casi lo vamos a acabar, todo el libro de Isaías anuncia el juicio que vendría al pueblo de Judá a causa de sus pecados. ¿Y sabes qué? Llegó ese juicio y se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero también en este libro se anuncia cómo Dios iba a redimir a un grupo de cautivos, a un grupo de los cautivos, los justos, los piadosos, los humildes, los que confían en Dios. Dios los iba a redimir, Dios los iba a guardar, Dios los iba a traer de regreso, Dios los iba a bendecir. Sobre ellos dice eso, versículos 18 al 21 dice: he visto sus caminos. ¿De quién está hablando? De los justos. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces el Señor prometió socorrer a su pueblo. Está hablando del justo, del piadoso. ¿Y cómo le iba a socorrer Dios? Sanándole, pastoreándole, dándole consuelo a causa del luto que provoca el trato duro de Dios sobre la totalidad de la nación. O sea, muchos justos estarían de luto también. ¿Por qué? Pues porque en ese proceso del castigo de Dios sobre Jerusalén, cuando Babilonia la destruyó, seguramente algún justo perdió un familiar. Seguramente algún justo perdió un ser querido, un padre, un hijo, una madre, etcétera, un buen amigo. Ese sería un tiempo angustioso para todos los habitantes de ese territorio. Pero Dios prometió a los justos darles socorro del cielo en tiempos de angustia. Dios prometió sanarles, pastorearles, darles consuelo a causa de todo el luto que pudieran haber estado sufriendo. Es una de las bendiciones de Dios para el justo y el piadoso. Dios promete socorro para ti. Ahora, quizá entre nosotros hay alguien de luto por la pérdida reciente de un ser querido. Dios quiere socorrerte, dándote consuelo, pastoreándote, sanando tu corazón. Dios no te dejará abandonado en este proceso de duelo, de tristeza. La promesa de Dios a los justos es socorro del cielo en tiempos de angustia. Amados, vale la pena poner nuestra confianza en Dios, vivir para Él. Vale la pena tratar con la ayuda de Dios de alinear nuestra vida a su voluntad. Hay bendiciones para aquellos que quieren caminar con Dios. Número 3. ¿Cuáles son las bendiciones del justo y el piadoso? En tercer lugar y último, tendrá descanso eterno al partir de este mundo. Lo repito, tendrá descanso eterno al partir de este mundo. Amados, los justos tenemos que convivir con impíos mientras vivimos en este mundo. Así es la vida y ni modo. ¿Estamos viviendo en un mundo corrupto y cruel? Sí. Hay una guerra horrible por allá en el Medio Oriente, pero nos va a afectar aquí en la economía, en el alto precio del combustible, de los alimentos. Muchas situaciones van a complicarse con el paso de los días. Ni modo, los justos tenemos que convivir con los impíos y a los justos nos toca vivir en medio de un mundo corrupto y cruel. Y muchas veces el justo y sus sufrimientos le pasan desapercibido a un mundo organizado en base al mal. O sea, a veces el sufrimiento del justo experimenta la indiferencia por parte de los malos. Por eso dice,
Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. A nadie le importa. Hay una indiferencia total si el justo está batallando, si se muere. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces aquí lo que dice es que cuando el justo perece, en realidad está siendo quitado de la aflicción de este mundo. Aquí está diciendo que la muerte del justo es un acto de gracia, es un acto de misericordia, es un acto de amor de Dios para con él, pues Dios lo quita de en medio de un escenario de sufrimiento y crueldad. Y dice, entrará en la paz y descansará en su lecho. Estos versículos a mí me hacen pensar en las palabras del salmista cuando dijo en el Salmo 116, verso 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, este fragmento tiene todo el sentido. Lo que acabo de leer, estimada es a Jehová la muerte de sus santos, tiene todo el sentido cuando recordamos que cuando muere el justo en realidad está siendo quitado de la aflicción y entra en la paz y descansa en su lecho. Amados, cuando nos toca despedir a un ser que amamos, puede ser doloroso para nosotros que les tenemos que dejar ir. Pero debemos recordar que es hermoso para ellos que llegan a la gloria. La muerte para los que quedamos es una despedida dolorosa, pero para el justo es una bienvenida gloriosa. A veces se nos va la onda en eso y nos quedamos nada más en el dolor de dejar ir. Pero olvidamos que la muerte para los que nos quedamos es una despedida dolorosa, pero para el justo que se va representa una bienvenida gloriosa. Es el Señor mismo que lo recibe. Entonces, una de las bendiciones del justo y el piadoso es que tendrá descanso eterno al partir de este mundo. Esa es una bendición y es una seguridad. Imagínate vivir en este mundo en un infierno para pasar de un infierno temporal que se acaba a pasar a otro infierno que no se acaba nunca. O sea, es horrible pensar en que hay quienes van a pasar de un infierno a otro infierno peor. Pero el justo no. El justo puede estar viviendo un infierno aquí porque este mundo es difícil, pero sabe que cuando parta de este mundo va a llegar a una paz eterna y total. ¿Cómo la ven? ¿Qué me pueden decir al respecto? Conclusión. Amados, este capítulo es un contraste entre el impío que vive en desobediencia y en pecado y el justo que vive para honrar a Dios. De eso se trata todo el capítulo. Ni modo, a veces a ti y a mí que tenemos ese anhelo de vivir para Dios nos va a tocar desarrollarnos, vivir, salir adelante, prosperar en medio de un mundo difícil organizado en pos del mal. Ni modo, así es. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El justo es bienaventurado porque cuenta con el cuidado de Dios. El justo es bienaventurado porque tendrá el socorro del cielo en tiempos de angustia. Y el justo es bienaventurado porque al morir tendrá un descanso eterno. Eso, amados, son bendiciones invaluables. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu magnífica palabra que nos motiva a seguir siendo fieles. Nos motiva a mantenernos en el camino de la justicia. Nos motiva a vivir para agradarte, sabiendo que vale la pena vivir para agradarte. Porque tú, Señor, tendrás cuidado de nosotros. Porque tú, Señor, manifestarás socorro del cielo cuando estamos viviendo momentos de angustia. Y porque cuando tú decidas que es tiempo de partir de este mundo, en realidad llegaremos a tus brazos, a una paz eterna,
Seremos arrancados de la aflicción de este mundo hostil y difícil en el que vivimos y llegaremos a tu bendita presencia para tener descanso y tranquilidad para siempre. Señor, es una bendición confiar en ti, porque confiar en ti no se limita a tener paz aquí en la tierra. Confiar en ti trasciende a la eternidad. Son bendiciones que van más allá incluso de lo que podemos concebir. Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo queremos que esté alineado a ti y a tu corazón. Ayúdanos a mantenernos en esa relación contigo, en esa fidelidad a ti, en esa justicia, en esa vida piadosa que busca honrarte a ti siempre, Señor. Señor, yo aprovecho este tiempo de oración para bendecir a mis hermanos aquí congregados, para pedirte de todo corazón que en todo les vaya bien y que siempre confirmen, día tras día confirmen que vale la pena vivir para ti, que vale la pena confiar en ti, que vale la pena mantenerse viviendo para ti. Señor, renueva sus fuerzas, renueva su ánimo, renueva su fe, renueva su esperanza para que continúe su anhelo de buscarte. Señor, hoy los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, que sean protegidos por ti, guardados de todo mal y que puedan gozar siempre de tu presencia, de tu amor, porque tú prometes habitar con aquel que es de espíritu humilde. Tú prometes habitar con aquel que tiene un corazón quebrantado. Y tú prometes no nada más habitar con él, sino vivificar su espíritu. Oh Dios, vivifica nuestro espíritu en este tiempo. Vivifica nuestra fe, vivifica nuestra esperanza, para que enfrentemos la adversidad con fe. En el nombre de Jesús. Y te agradezco, Señor, por este tiempo con mis hermanos. Bendícelos, protégelos, protege a sus hijos, a sus nietos, guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús yo te lo pido, y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, amados, pues esta es la lectura de hoy. De verdad espero que lo hayan disfrutado, que les haya bendecido tanto como a mí. Los dejo por ahora. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en punto para cerrar semana. Que Dios les bendiga. Que tengan bonito jueves. Bye bye.